dirección, ¿vale? Así que voy a compartir pantalla para que podáis tener una ayuda visual y vamos a intentar que funcione. Y porfa, me decís si estáis viendo, me hacéis una señal así como si la estáis viendo. Vale, genial. Pues me gustó el tema que de los varios temas que ofrecíais, escogí este. Me gustó que lo incluyerais y me gusta mucho además el enfoque que habéis dado en la introducción acerca de lo que significa ser imparables, ¿no? Porque habéis sido realistas en la manera de explicarlo. Ahora mismo hablar de que somos imparables puede sonar a algo tremendamente, ¿cómo diría? Triunfalista si no se explica bien, ¿no? O sea, triunfalista en el sentido de creernos o intentar trasladar una visión de que, bueno, como somos cristianos, pues todo happy, ¿no? Y que total, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, ¿no? Eso es lo que decía el corito. Y que nos quedemos en eso y que además no se lo crea nadie. O sea, y no se lo crea nadie porque es que efectivamente esa no es la verdad de las cosas, ¿no? Los corazones que tenemos a Cristo también estamos tristes a veces y vemos todo lo que está sucediendo alrededor y yo creo que si somos honestos tendremos que reconocer y reconocernos pues que las cosas ni son tan fáciles ni son sencillas en ningún caso, ni podemos estar contando de una manera sesgada lo que estamos viviendo como si eso fuera, pues eso, la manera de convencer, porque entonces, lejos de dejar que sea el espíritu el que convenza a las personas de que necesitan a Dios y que necesitan buscar la salvación fuera de ellos mismos y la salvación a lo que está sucediendo fuera de ellos mismos, pues más bien les contamos algo que, como digo, no se cree nadie y por tanto nosotros mismos a veces podemos ser el tropiezo para el Evangelio, ¿no? Lo que está quitándole valor al propio mensaje que estamos compartiendo. Porque tenemos problemas es que necesitamos un Salvador. Y cuando los problemas son del tipo que estamos viviendo, no son solamente problemas a nivel de eternidad, sino reconocer que Jesús es nuestro Salvador, es una parte a nivel de eternidad, como digo, pero luego está el reconocer que Jesús es nuestro Señor y eso se ve y se pelea en el minuto al minuto, ¿no? Y ahora, en un tiempo como este, una de las cosas que estamos descubriendo, y eso es algo bueno que está sucediendo y ahora desarrollaré un poco más eso, estamos descubriendo cómo el Señor se convierte no solamente en el salvador de nuestras vidas y nos da una especie de ticket al cielo, es una manera muy, muy tonta de explicarlo, pero para que nos entendamos. En realidad lo que nos muestra también es cómo nos rescata de nuestras situaciones cotidianas en el momento a momento, ¿no? Así que me parece una manera de empezar, una manera de enfocarlo, el agradeceros. Ya digo que a pesar de que vamos a hablar de un enfoque positivo, de que algo bueno está sucediendo, no podemos dejar de tocar con los pies en la tierra y reconocer que la cosa está muy fea, muy complicada, que a veces perdemos esa noción de que algo bueno está sucediendo, perdemos la perspectiva, los creyentes a veces también nos desanimamos, a veces nos dejamos caer, a veces nos sentimos agotados, deprimidos, vivimos ansiedad y en medio de todo eso, sin embargo, bueno, el Señor está haciendo cosas, ¿no? Así que, tal y como os lo voy a plantear, efectivamente, en medio de un 2020 que ha sido de locos y un 2021 que tampoco pinta especialmente bien, lo que os quiero plantear es una tesis que sé que si no tengo cuidado en expresarla bien, va a sonar muy mal, ¿vale? Por eso digo ahí que es una tesis delicada, lo que os quiero contar. Ya me vais conociendo y sabéis que soy un poco de hablar a bocajarro, pero es que creo que es como mejor se entiende. Y digo lo de la tesis delicada y quiero ser muy cuidadosa en la manera de plantearlo porque, como digo, mal explicado puede, aparte de caer mal, puede malentenderse. Voy a intentar plantearlo de la siguiente manera. No hemos recibido ni estamos recibiendo lo que queríamos. Sí, quizá lo que estábamos necesitando, aunque no teníamos ni idea de que eso era lo que estábamos necesitando. Y a ver, me pongo por un momento en la vivencia de alguien que ha perdido un ser querido, por ejemplo, o que ha perdido la salud, o que ha perdido el trabajo, o que, bueno, ha perdido lo que sea, porque todos estamos perdiendo cosas, unos más que otros, evidentemente, pero fijaros que todos hemos perdido como mínimo libertades, proyecto de vida, hemos perdido estabilidad, hemos perdido ilusión,
Hemos perdido a veces, como digo, el empleo, hemos perdido situación de más estabilidad económica, hemos perdido la salud a veces, bueno, cierta confianza, esperanza, y a veces algunos han perdido la vida, ¿no? Y en medio de todo eso, digo que es fácil confundirnos y, bueno, pues solamente ver lo negativo, pero hay aspectos que están sucediendo también, y esto me lo muestra constantemente la consulta, y es que estamos recibiendo también un extra y un plus de algunas cosas que iré comentando, y creo que algunas de estas cosas tenían que suceder. Desde luego no nos agradan. Como digo, personas que han tenido pérdidas muy grandes, si escuchan algo así y los sacamos de contexto, puede parecer algo muy falto de sensibilidad lo que estoy diciendo, pero creo que estamos enfrentándonos a esto, ¿no? Y creo que esto es lo que está sucediendo. En la iglesia donde me congrego lo hemos vivido de manera muy, muy intensa, porque una persona del equipo de liderazgo, alguien muy joven, falleció en el mes de julio por coronavirus después de 4 meses y medio de lucha sin cuartel en una UCI. Seguramente muchos habéis estado orando por él, Pablo Campanario. Lo hemos vivido con mucha intensidad, lo hemos vivido de una manera muy traumática también. Pero fijándonos, por ejemplo, en lo que ha sido la vivencia de iglesia, también tenemos que reconocer que en medio de ese envoltorio horrible que ha sido perder a Pablo y todo lo que ha supuesto y supone para la familia todavía, porque además su mujer sigue en el equipo de liderazgo, su hermano y su cuñada siguen en el equipo de liderazgo, él junto con 5 personas más componen ese equipo y bueno, pues la pérdida de Pablo ha sido muy dura, pero estamos viendo también de qué maneras el Señor está trabajando a través de esa situación, de qué formas Él nos está enseñando cosas. Y todos estamos teniendo que aprender a entrever ese tipo de situaciones en medio de dramas como el que os estoy comentando, ¿no? Así que, por una parte, esa es la tesis, la quiero desarrollar un poquito más. Digo, entonces, ¿por qué delicada? Porque puede parecer insensible, porque puede parecer casi tiranía divina, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo Dios puede permitir algo como esto? Y luego porque puede parecer incluso, no sé, si hay gente que nos está escuchando en este momento y que no es seguidora de Jesús, que no es cristiana, pueden decir, bueno, pandilla de fanáticos, ¿no? Llegar al punto de decir, oye, puede haber algo bueno en que esta persona haya perdido la vida o en que estemos perdiendo la salud, o bueno, ¿cómo puede ser eso, no? Por eso digo que hay que explicarlo muy bien y yo voy a intentarlo en tiempo récord, a ver si soy capaz y desde luego tiene que ser en las fuerzas y la ayuda del Espíritu porque si no uno no puede con eso, ¿no? Voy a intentar desarrollarlo y ver cómo lo hago sin que eso nos aleje, en definitiva, de la idea de un Dios que es bueno en medio de todo esto que está pasando, de un Dios que nos ama profundamente, que no ha dejado de buscarnos a lo largo de la historia, no ha dejado de plantearse maneras una y otra vez de alcanzarnos. Recordar en medio de todo esto los sufrimientos de Jesús nos reconcilia también con muchas cosas porque sabemos, mirando hacia la cruz, que del sufrimiento puede salir algo bueno. Pero efectivamente no se vive la victoria a veces sin haber pasado por el Calvario, ¿no? Sin haber pasado antes por esa muerte y la resurrección llega, pero la resurrección no es resurrección si no hay muerte, ¿no? Entonces, estamos ahí en esa especie de lucha, en una situación muy, muy convulsa y yo me hacía varias preguntas, ¿no? Cuando preparaba este tema pensaba, ¿qué cosas ha traído esto a nuestra vida? Quizá a lo mejor nos ha obligado a parar, nos ha obligado a, mientras hemos estado confinados, por ejemplo, eso ha sido muy evidente, ¿no? Nos está obligando a tomar otros ritmos en el día a día, nos está obligando a considerar las cosas de otra manera, a lo mejor ha alterado nuestros planes también, las cosas que teníamos previstas no las hemos podido ejecutar como queríamos, algunos de nuestros proyectos se han quedado ahí como en un poquito de stand-by, la hoja de ruta ha sido alterada, entonces quizá hemos perdido cosas por el camino, como comentábamos, quizá también algunas personas han ganado otras, porque esto está sucediendo. Efectivamente hay personas que están encontrando el trabajo de su vida, están pudiendo reconducir aspectos de su vida también que parecían imposibles de reconducir, pero gracias a que todo esto ha puesto el mundo patas arriba, algunas cosas se han desbloqueado. A veces hemos perdido a personas o nos hemos tenido que alejar, otras veces hemos tenido que acelerar procesos que ya se veían venir y esto simplemente lo ha precipitado. O, como decíamos, desatascar algunos frentes, ¿no? El reorganizar prioridades, por ejemplo, esto es algo que yo creo que nos ha sucedido prácticamente a todos, ¿no? Cuando uno se enfrenta a temas como estos que implican, pues eso, la enfermedad, la integridad física, las secuelas, la muerte,
Uf, ahí te ves obligado por un bofetón de realidad a enfrentarte a cosas que quizá mientras estás en la vorágine de una vida de bienestar, como que no te detienes mucho a pensarlo. De hecho, el mundo alrededor se ha tenido que empezar a dar cuenta de que no somos tan fuertes ni tan invulnerables como nos pensábamos. Y por primera vez en mucho tiempo, las personas se están teniendo que enfrentar directamente, ¿no?, ante la realidad de la enfermedad o de la muerte. Quizás se han visibilizado algunos problemas que tenías y que no conocías o que estabas mirando para otro lado. Se ha puesto de manifiesto quizá aspectos que tenías que reorganizar o reconducir en tu trabajo o en tu familia, por ejemplo, o a nivel de pareja. No hay como tener que vivir confinados 24 horas al día todos juntos para darse uno cuenta de algunas cosas que quizás se pueden hacer de otra manera, ¿no?, y que era necesario también revisar y pulir. ¿Qué pasa, por ejemplo, con esa cosa de pensar en propósito, ¿no? Porque en medio de todo esto creo que nos hemos preguntado muchas veces seguramente para qué o por qué Dios permite todo esto, ¿no? Algunos se lo preguntan con cierto enfado de fondo. Es curioso, ¿no? Como uno pasa de Dios olímpicamente, pero cuando pasan cosas malas empieza, de repente se acuerdan, ¿no?, y empieza a discutir con Dios y a dialogar en esos términos contenciosos prácticamente, ¿no? Y luego, por otro lado, si quizá, y esto es un aspecto positivo también a tener en cuenta, si quizá estamos pudiendo, gracias a esto, como decía alguien en la oración, Loli, creo antes en la oración, si estamos pudiendo ser más creativos también por todo lo que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, pues algunas cosas las estábamos retrasando, pero ahora las estamos emprendiendo y nos estamos reinventando. Yo lo vivo, por ejemplo, constantemente a nivel profesional, ¿no? Hace un año y medio, por ejemplo, cuando la gente editorial con la que trabajo me insistía mucho en el tema de abrir redes sociales, porque esa es la manera en la que las editoriales pueden medir realmente ahora mismo, pues, si interesas o no y si aportas algo de valor o no. Pues es verdad que en ese contexto yo pensaba, madre mía, qué pereza, no me apetecía nada, pero gracias a ese movimiento en ese momento, es verdad que cuando ha llegado la pandemia, pues he podido tener una plataforma desde la cual poder estar compartiendo aspectos que, bueno, luego me agrada mucho saber que pueden servir de ayuda, ¿no? Y no sabemos realmente a veces las puertas que se nos abren, por qué se abren en un momento dado, qué sentido pueden tener, pero estamos descubriendo desde luego que algo bueno está pasando, que el Señor está haciendo cosas y por eso voy a desarrollar, como digo, un poquito más esa tesis de la que os hablaba. Pongo esta fotografía porque yo soy muy visual y reconozco que me ayudan mucho las imágenes. Y cuando estaba hablando y cuando he estado hablando y sigo haciéndolo con mis pacientes a lo largo de estos 10 meses de pandemia, tengo una y otra vez esta imagen que me viene, me bombardea en la cabeza y diréis, ¿qué friki eres? Sí, pues soy un poco friki, he jugado mucho al Tetris en la adolescencia, por eso soy extraordinaria a la hora de colocar maletas en los maleteros. Una pedantería, es que de verdad que funciona. Y entonces me viene, digo, muchas veces esta imagen a la cabeza, porque cuando escucho a veces a pacientes que me cuentan algunas cosas de lo que están viviendo en medio de esto, digo, fíjate de qué manera lo que esta persona necesitaba, y yo he podido intentar que de alguna manera entendiera a lo largo de cierto número de sesiones, de repente llega la pandemia y la fuerza a esa persona a estar en una situación que la está obligando a hacer exactamente lo que a lo mejor llevo tiempo diciéndole que tiene que hacer en la consulta, pero la consulta no es suficiente. Tiene que haber a veces una situación que nos fuerce a hacer ciertas cosas para que se produzca la cuadratura del círculo, es decir, para que esa persona reciba en ese momento justo y exactamente la pieza que estaba necesitando para que el puzzle encaje. Esa sensación de flipar cuando estás jugando al Tetris, no sé si alguno lo habéis vivido, de que dices, se me está complicando la pantalla, estoy llegando ya casi al final, pero de repente ves que aparece en la parte de arriba de la pantalla la figura que necesitas, esa que encaja, y por eso os he escogido esta foto, que encaja exactamente, no hay ninguna otra figura de Tetris que encaje en ese hueco. Y esto es lo que estamos viviendo, ¿no? Y digo, vuelvo otra vez a insistir, cuando estamos hablando de muerte, de enfermedad, uno puede decir, ¿cómo podemos afirmar que la muerte de alguien puede ser en un momento dado ese Tetris, esa pieza de Tetris, mejor dicho, que encaja en algo que estábamos necesitando o que alguien alrededor de nosotros estaba necesitando? Pues mirad, desde una perspectiva bíblica y desde una perspectiva de que aquí somos peregrinos y que estamos de paso, y que a veces, como dice Pablo en Filipenses, nuestra liberación puede venir o por muerte o por vida, no siempre viene por vida, ni siempre viene recibiendo el milagro de ser sanos,
Pero sabemos que en medio de todo eso, por acción o por omisión, con las mejores intenciones o con no tan buenas, el Evangelio de Jesús sigue siendo predicado. Y creo que en medio de todo lo que estamos viviendo, quizá la gente no nos escucha mucho, pero nos observa. Y lo que estamos viviendo y el cómo lo vivimos está siendo patente, no solo en redes sociales o por la labor que podemos hacer profesionalmente, sino por el lenguaje que compartimos en la frutería, por cómo estamos viviendo los momentos del día a día, por cómo los estamos enfrentando, por si nos estamos dejando avasallar por la ansiedad. No quiero poner culpas en la cabeza ni en los hombros de nadie, no estoy enfocándolo por ahí. Pero sí creo que esto es una batalla, como digo, que se pelea minuto a minuto. Estamos descubriendo cómo el Señor es Señor de nuestras vidas también en ese minuto a minuto. E incluso situaciones tan duras como las que os comento de Pablo, por ejemplo, en el contexto de Icono de la iglesia donde me reúno, las estamos viviendo como algo que está trayendo bendición en medio de situaciones tremendas y muy duras, ¿no? Hemos tenido experiencias y relatos y testimonios de personas que nos han dicho, mira, os conocí porque estabais orando por Pablo y yo quería orar por Pablo. Estábamos en un momento en el que no teníamos ni siquiera pues acceso a una iglesia en la que pudiéramos congregarnos, y conectarnos con vosotros de esa manera y ver cómo se ha vivido esa experiencia de fe no solamente nos ha traído de vuelta al Señor, sino que nos ha dado una comunidad de la que formar parte. Así que no nos alegramos de lo que ha pasado con Pablo, pero somos conscientes de que el Señor ha utilizado la situación de Pablo para atraernos hacia Él otra vez, ¿no? Y esta persona decía, pues mi familia y yo servimos al Señor en este momento porque estamos viviendo eso con vosotros. Pongo este ejemplo, que es uno de muchos seguramente, ¿no? Así que esa aclaración de la que os hablaba antes tiene que ver con esto, ¿no? El hecho de no nos alegramos del envoltorio en el que están pasando ciertas cosas, pero aunque el envoltorio no nos guste, un regalo es un regalo. Y si en medio de todo esto estamos acercándonos más al carácter de Cristo, si en medio de todo esto estamos dependiendo más del Señor, si en medio de todo esto estamos pudiendo traer más orden a nuestras vidas o estamos pudiendo arrojar algo de luz como embajadores que somos de Jesús y reflejo de su gloria aquí hacia otras personas, creo que el Señor está cumpliendo un propósito clarísimo en nosotros en medio de esta tesitura y que sin duda algo bueno está sucediendo. No es sino en medio de la oscuridad más grande que la luz se hace más palpable. Cuando todo está alrededor lleno de luz, de repente llega una luz extra y no es tan palpable, no es tan visible. Pero cuando algo está muy oscuro, cuando todo alrededor se desploma y de repente hay una luz que resurge en medio de todo eso, eso es como ese faro que os he querido reflejar ahí en ese pequeño icono, ¿no? En medio de la noche es que uno descubre el valor que tiene ese faro. Así que quiero traeros, respecto a esa idea de propósito, una doble visión. La primera, creo que sin duda tenemos que hacernos la pregunta de ¿para qué voy a usar intencionalmente? No, bueno, a ver qué hace Dios en esto. Bueno, ¿y qué vas a hacer tú en esto? Porque no es solamente estar vendidos, entre comillas, a los elementos. O, bueno, sí, yo lo dejo en manos de Dios, que está muy bien. Esa es la segunda parte. ¿Qué quiere Dios que yo sepa y cómo está Él actuando en medio de todo esto, ¿no? Pero nosotros decidimos, de alguna manera, cómo vamos a utilizar lo que tenemos delante de nosotros, sea muy bueno o sea muy malo, sea una subida de sueldo y una mejor posición en el empleo que tenemos o un reacondicionamiento familiar que era necesario. Y los regalos son relativamente fáciles de utilizar para bien, pero muchas veces nos relajamos, nos acomodamos y dejamos de emplearlos con propósito. Es curioso como cuando estamos en situaciones difíciles nos pasa lo contrario. Situaciones muy difíciles, pero bien orientadas, porque se ha decidido que sean para la gloria de Dios, como comentabais antes, pueden ser empleadas de una manera absolutamente increíble y sobrenatural. Es lo que pasaba con Pablo, por ejemplo. Él habla en sus cartas a los Corintios de cómo ese aguijón en la carne que él ha pedido a Dios que le quitara una y otra vez y que sin embargo el Señor no le ha retirado, él le llama por una parte un mensajero de Dios que le abofetea, un mensajero de Satanás que le abofetea. O sea que la cosa podía venir muy fea y así lo vivía, era probablemente una enfermedad. Pero por otro lado dice que es algo que está ahí para que él no se haga soberbio por esa experiencia sobrenatural que tuvo y de la cual no le es permitido hablar. Entonces nos damos cuenta de cómo el mismo aguijón en la carne puede ser utilizado de dos maneras distintas y cómo es Pablo mismo el que está teniendo que decidir si quiere que esto sea para el reino de las tinieblas o quiere, por el contrario, que sea para el reino de la luz. Así que, ¿para qué voy a usar esta situación que estoy viviendo, que puede ser buenísima,
pero quizás se me puede olvidar que es el Señor el que me bendice, o puede ser malísima en muchos sentidos, pero puedo traerla delante del Señor y que el Señor haga algo nuevo en medio de lo que está sucediendo. Así que esa es la segunda parte. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que yo sepa y quizá, bueno, ojalá esta charla que estamos pudiendo tener esta tarde nos pueda ayudar a poder entender algo más de un propósito que quizá Dios puede querer y tener para nosotros, qué es lo que quiere que yo sepa o que yo aprenda en medio de esta situación y cómo puedo glorificarle. Así que quiero daros tres anclajes bíblicos, tres textos que a mí me están ayudando mucho en este tiempo, que estoy compartiendo de manera frecuente, que creo que son joyas en la palabra, que nos ayudan a equilibrarnos, nos dan esa vertical perfecta que nos ayuda a no perder la perspectiva. El primero de ellos está en Jeremías 29, es uno de mis textos favoritos, si no el que más. Es un texto para mí muy entrañable que me ha acompañado en los peores momentos de mi vida. Y dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, es algo que el Señor nos dice, ¿no? Pensamientos de bien y no de mal, para que tengas un futuro y una esperanza. En tiempos de incertidumbre como estos, recordarnos con convicción lo que sabemos acerca del carácter de Dios es lo que puede traernos seguridad en ese tiempo incierto. Es aquello de decir, parece que todo se desmorona, pero ¿sabes qué? Yo sé que tengo un Dios bueno, sé que tengo un Dios que me ama. Cuando miro a Jesucristo no puedo negar que Dios me ama, pero además me recuerdo que los planes de Dios son buenos para mí, que Él no tiene planes de mal para mí, aunque a veces permite que lo pase mal, sino que el futuro que me espera es un futuro mucho más grande que lo que estoy viviendo en este momento. Y es verdad que, insisto, como decía Pablo en su primer capítulo a los Filipenses, versículos 19 y 20, puedo ser liberado por vida o por muerte. Él estaba encarcelado, sabía que podía estar pronto a su ejecución, efectivamente. Qué flipante esto, ¿no? Perdóname la expresión, que uno pueda llegar a decir liberación por muerte. Y no es que tuviera él un espíritu suicida, él dice claramente en esa carta que desde luego si le era dado poder seguir predicando, él lo prefería. Pero por otro lado, estar con el Señor era muchísimo mejor. Así que él decía, estoy en entredicho, no sé muy bien qué escoger de lo uno o de lo otro, ¿no? Pero en cualquiera de los casos él lo veía como liberación. Primer anclaje bíblico entonces ahí en Jeremías 29. El segundo, el saber que los que amamos al Señor tenemos la gran bendición de que todo nos ayuda a bien. Y nos recordamos también en la misma carta de Romanos, en el capítulo 12, que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Lo de buena lo podemos admitir, lo de perfecta vale, pero lo de agradable, ¿cómo nos cuesta, verdad? Sin embargo, el fin último siempre es ese plan de bien que Dios tiene para nosotros. Y todo eso, todo ese crecimiento, todo ese desarrollo personal se está produciendo en una época como esta. Nos dice Eclesiastés que a veces necesitamos pasar por situaciones de este tipo porque cuando estamos en bonanza, cuando estamos en bienestar, se nos olvida lo mucho que necesitamos a Dios. Lo estoy parafraseando. Os recomiendo, por cierto, una versión de la nueva Biblia, de la nueva versión internacional de la Biblia en lenguaje peninsular, no latinoamericano, sino castellano, nuestro español, que han hecho una versión, la verdad es que muy afortunada, creo, es una delicia poder leer el texto y poder leer, por ejemplo, una carta como Eclesiastés, que ha sido lo que he podido leer más, por ejemplo, en este mes, es algo que me ha reconciliado de nuevo también con algunos de esos textos, ¿no? Que nos los sabemos y nos los conocemos en versión Reina Valera del 60, que está muy bien, pero quizá está un poco obsoleta en cuanto al lenguaje que utilizamos y nos trae nueva luz el recomponer nuestra visión de esos textos desde esos lenguajes más actuales, ¿no? Así que os la recomiendo. Tercer anclaje. Es un texto de Job que tengo puesto en el salón de mi casa. De nuevo, uno de esos textos que me han acompañado en los peores momentos de mi vida y estas recientes Navidades han sido un momento para volver a ponerlo en marcha por situaciones que hemos vivido en casa. Pero de verdad es un texto, bueno, la palabra del Señor nunca nos decepciona, ¿no? Pero es de esos textos que no son muy conocidos en el libro de Job, nos suenan más otros, pero para mí es una joya, ya digo, lo tengo de cabecera en el salón porque me trae a la mente una y otra vez cómo ese texto ha sido de revelación constante en los peores momentos de mi vida. Enséñame, Señor, lo que yo no veo. Porque la realidad es que nuestra visión es muy finita, ¿no? La tenemos muy, muy limitada por lo que somos, por cómo vemos, estamos demasiado, digamos, limitados por nuestros sentidos, pero el Señor tiene una visión del tapiz completo, como solemos decir, ¿no? No solamente de los 4 hilos que vemos nosotros delante.
Así que para mí es una oración importante en este tiempo, así que nos recordamos los planes de bien, sabemos que todas estas cosas que nos suceden nos ayudan para bien, pero necesitamos también para tener la convicción de ese algo bueno que está pasando, no solo sabernos la teoría, sino muchas veces pedirle al Señor que si tiene a bien nos pueda mostrar ese algo que no vemos para continuar, para seguir dándole fuelle y aire a ese fuego que nos ayuda a continuar, que el Señor nos renueva las fuerzas muchas veces también permitiéndonos ver ese algo que no vemos. Señor, ayúdame a no olvidarme de que eres bueno, ayúdame a recordar que tienes propósitos de bien. No lo veo siempre, mi visión está torcida, pero puedo pedirte, y lo hago en este momento, que tú me ayudes a ver. Así que voy a ir terminando con algunas cosas buenas que creo que están sucediendo y luego ya damos espacio a poder profundizar más e intercambiar puntos de vista. Creo que lo primero bueno que está pasando entonces es que esto nos está trayendo un toque de realidad. A los cristianos también. Recuerdo con cierta vergüenza ajena, porque a veces de verdad que me cuesta mucho, mucho llamarme cristiana evangélica en público, cuando veo algunas participaciones de algunos cristianos evangélicos que parecen más iluminados de no se sabe muy bien qué luz, pero desde luego nada relacionado con mensaje bíblico. Me acuerdo al principio de la pandemia, algún que otro iluminado, como digo, hablando de cosas como, todo era un mensaje muy de juicio, que yo no digo que el Señor no pueda traer algo de juicio a través de todo esto, pero desde luego lo que trae principalmente es enseñanza y esa visión de juicio venía acompañada de cosas, por ejemplo, del tipo, pues algo nos tendrá que decir que los niños no enferman y los cristianos no vamos a enfermar en esta pandemia. Yo pensaba, ¿eh? O sea, era el pensamiento que me venía, ¿no? O sea, soy así de simple en ocasiones, ¿no? Decía, ¿cómo? O sea, ¿basado en qué Biblia? En el mundo tendréis aflicción, dice la mía, no sé lo que dice la vuestra, pero claro, yo leía algunas de estas cosas o escuchaba algunas de estas cosas y yo decía, no me puedo creer lo que estamos diciendo, ¿no? Lo que estamos... No, señores, vamos a ver, dejémonos de triunfalismo. Los cristianos también nos estrellamos y vamos a veces queriendo imitar a los cristianos del primer siglo. Vamos a ver, los cristianos del primer siglo morían en el circo romano de Nerón. Y se escribe una carta como la de Juan en Apocalipsis, se escribe a las 7 iglesias y se escribe a los creyentes de esa época para decirles, oye, estáis sufriendo muchísimo, pero esto no es el final, para traer esperanza en un tiempo terrible y difícil. Pero es que estaba ese tiempo terrible y difícil. Y somos bienaventurados si se nos vitupera por causa del Evangelio. Eso es lo que nos dice el Sermón del Monte. Pero cuidado, que no vengamos ahora a decirnos cosas, no, no, somos invencibles, tenemos al Señor de nuestra parte. Sí, sin duda, pero no de la manera que nos lo estáis contando. Me encanta cómo lo explica Alex San Pedro muchas veces, ¿no? Porque él dice, el mensaje del Evangelio en el Nuevo Testamento es un sí, pero todavía no. Hay cosas que no las vamos a vivir hasta que estemos en presencia del Señor. Y aquí todavía, sujetos a cuerpo mortal, ese toque de realidad creo que lo estamos recibiendo en medio de todo esto. Así que a los que somos cristianos y quizá triunfalistas, desde luego nos está recolocando y ojalá nos ayude a revisar nuestras palabras en ocasiones y aquí metámonos todos y salves el que pueda. Pero también a gente no creyente que quizá pues estaba demasiado confiada en que se había hecho a sí misma, en que podía confiar en lo que el mundo le proporciona y se está teniendo que hacer preguntas acerca de la vida, de la muerte, de qué hay después. Creo que son preguntas buenas. Y creo que son preguntas que sí, es verdad, a veces mal enfocadas nos pueden alejar de Dios, pero en muchas ocasiones lo que hacen es justamente acercarnos. Así que primer toque de realidad ese, ¿no? Segundo, algo bueno que está pasando también es que estamos reconsiderando nuestros para siempre. Las cosas que pensábamos que iban a durarnos siempre, nos damos cuenta de que no duran tanto. Y de que no deberíamos confiar en nuestras propias fuerzas o en aquello que consideramos que dura, sino que nos tenemos que recordar que el único que es el mismo ayer, hoy y por siempre es el Señor en el que confiamos. La única constante a día de hoy es el cambio y el único que no muta es el Señor. Las personas nos decepcionan, las estabilidades nos decepcionan, los estados nos decepcionan, los avances médicos nos decepcionan. Creo que va a haber muchas decepciones también con el tema de la vacuna. Son un regalo de Dios, creo. Soy muy a favor de utilizarlas, pero desde luego, como depositemos nuestras esperanzas en eso o en cualquier otra cosa, nos vamos a decepcionar. Y no sabemos cuánto va a durar esto. Y no deberíamos estar, digamos,
renunciando a la vida porque esto pueda durar 5 meses más o 5 años más. No lo sabemos cuánto va a durar. Pero desde luego los para siempre no existen, ni para bien ni para mal. Así que necesitamos vivir una vida en la que el para siempre no sea lo que sea prioritario, ¿no? Tercer punto. Creo que algo bueno está pasando en términos de dependencia respecto del Señor. Cuando entendemos bien lo que nos toca vivir, cuando nos damos cuenta de que no hay nada alrededor en lo que podamos confiar o en lo que podamos depositar nuestras esperanzas, entonces decimos, si pasa algo bueno tiene que ser porque viene de Dios, directa y llanamente, porque todo alrededor se desmorona. Hemos vivido una situación complicada como familia, como os decía, hemos tenido a la niña bloqueada por Filomena durante un montón de días en una situación un poco compleja. Y cuando luego hemos visto cómo la gracia del Señor ha ido permitiendo que ciertas cosas pasaran de manera ordenada, donde días antes lo que había era un caos, decíamos, es que esto lo ha traído el Señor, porque no nos lo podemos explicar de otra manera. Que cada pieza de Tetris haya caído en su lugar es un regalo que hemos recibido. Y sí, en medio de una situación muy convulsa, pero por otra parte con la convicción de que crecemos en dependencia en medio de todo eso. Y hemos visto cómo crecíamos aquí, cómo ella misma en su lugar, alejada, sin poder volver a casa, también hacía su propia reflexión. Y todos en medio de ciertas cosas pudiendo avanzar. ¿No? No somos ejemplo de nada, pero lo pongo encima de la mesa porque no os cuento nada que yo misma no esté teniendo que pelear en estos días también, ¿no? Y estamos teniendo que buscar al Señor de una manera muy intencional en este tiempo. Vidas más sólidas, entonces, esa es otra de las cosas que está pasando, ¿no? Que están sucediendo y que está trayendo como algo bueno el Señor en medio de todo esto. Que no estemos tan, digamos, anclados en cuestiones más efímeras, menos importantes, sino que nuestras vidas estén ancladas en principios, en valores que tienen una proyección eterna, ¿no? Todo en el mundo ahora es muy de flow, es muy de que todo fluya, de que todo sea muy líquido, muy amoldable, y parece que lo sólido es algo a huir de ello, ¿no? Pasa en las relaciones interpersonales, pasa en que el enamoramiento parece lo más importante en una relación, lo sexual, ha pasado a estar en el ranking, en la parte número uno, como si eso lo fuera todo. Y creo que ahora que nos estamos enfrentando a muchas de estas cosas, tanto creyentes como no creyentes, estamos teniendo la oportunidad también de vivir de otra manera, ¿no? De buscar otras cosas. Navegar la incertidumbre, y con esto termino, es otra de los grandes hallazgos de este tiempo, ¿no? Esa idea de que lo único que cambia es todo. Y dices, ¿qué tontería acabas de decir? No, no, bueno, es que lo que decía antes, la única constante es el cambio. De hecho, eh, no hay nada que permanezca si no es porque Dios lo permite. No respiramos si no es porque Dios lo permite. Nuestro corazón no late si no es porque Dios lo permite. Ni siquiera esas cosas con las que contamos, que el sol sale mañana por la mañana por el mismo sitio. Bueno, si Dios lo permite. Y quizá ahora más que nunca, y no sé vosotros, pero a mí me está pasando, estamos siendo más intencionales en decir a cada minuto, oye, sí, nos vemos mañana si Dios quiere, nos vemos el domingo si Dios quiere, te doy esta cita, ah, perfecto, te veo, bueno, si Dios quiere, ¿no? Esa cosa del si Dios quiere, el si Dios quiere, el si Dios quiere, que tiene que ver con navegar la incertidumbre, con vivir de otra manera, con esa vida más sólida, con ese descansar en lo que el Señor trae. Así que, bueno, os he dejado ahí unas cuantas cosas para reflexionar.